Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo este aplique de pino navideño, ideal para usarlo como aplique o broche en esta época navideña. Los materiales que vamos a necesitar son listón popotillo medio centímetro de ancho en color verde y vamos a cortar dos tiras en las medidas que les voy a poner en la pantalla. Un broche, encendedor, lentejuela. Puede ser de estrellita y lentejuela chiquita, que son los adornos que le vamos a poner al pinito. Ahora vamos a forrar nuestro broche. En otros tutoriales les he dicho cómo forrarlo, es muy fácil, nomás se pega el listón con pegamento extra fuerte y ahí quedaría. Ahora vamos a quemar las orillas de nuestro listón. Todas las orillitas las vamos quemando para que no se deshilache. Ahora vamos a pegar con el pegamento los extremos de las tiras del listón. Se van pegando una por una. Ahora las vamos a pegar en el broche. Primero ponemos la desde el número 7. En la parte de abajo. Una tira enfrente de la otra. Y le ponemos pegamento. Así vamos haciéndolas una por una y lo vamos acomodando. Es muy fácil. Acomodamos el siguiente. Y así con el pegamento es más fácil de poderlo ir acomodando para que quede bien de los dos lados. Quedan muy bonitos como distintivos también para las fiestas navideñas. Ahora así quedaría y ahora nomás vamos a ponerle la estrellita que va ahí arriba. Puede ser una estrella, puede ser un moñito, lo que ustedes tengan a la mano. Así. Ahora le vamos a poner las lentejuelas. Si quieren ponerle poquitas, si quieren llenarlo todo de lentejuelas según como ustedes quieran. Va a quedar muy bonito de todas maneras. O le pueden poner piedritas de esas que se pegan, que ya vienen con pegamento, pero como quiera le ponen un poquito de pegamento para que queden más bien y no se les caiga. Así los van poniendo de los colores que quieran, o si los quieren poner todos de un solo color también se ven bien. Por ejemplo, si quieren puras rojas y entonces así quedaría. Espero que les guste y lo pongan en práctica y no se olviden de compartirlo y darle like. Nos vemos en el próximo video. Chao.